todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Mayobaude. Capítulo 14. Jaune lloró esa noche en un sueño inquieto por las vidas tan desperdiciadas por la malicia de Salem. Asumió el dolor de sus vidas perdidas, retorciéndose en su mente como formas informes. Escenario tras escenario lo atormentaba. Las chicas eran robadas, su identidad misma arrancada de sus almas. Durante todo el proceso, una voz en el fondo de su cabeza seguía susurrando que no lo amaban. No se preocuparon por él. ¿Cómo pudieron? Desgraciados retorcidos, miserables, toda la humanidad sepultada y cualquier intento de llegar a ella los retuerce cada vez peor. Pero ninguna de las pesadillas podría volverse cohesiva, ninguna de ellas solidificaría en su mente. Solo una neblina de miseria impregnaba su ser, un temor silencioso combinado con una paranoia que lo consumía. Se despertó, empapado de sudor. Ruby se había puesto de costado lejos de él. Era demasiado pronto. Aún no había Waze del otro lado. Ella había mencionado algo sobre querer pasar una noche más a solas. Su respiración se hizo entrecortada y sus manos temblaban. Mirando a Ruby, se preguntó si ella tendría algún tipo de poder para someterlo. No, ella no. Ella no podía hacerle eso. Ella no lo haría. Nunca. Ruby se levantó de la cama, evitando despertar al híbrido dormido. Incluso si descubriera quién era él, lo aceptaría de todos modos. Jaune tenía que creer esto. Si no lo hacía, perdería su única base, su único pilar. Sería mejor que se arriesgara a intentar regresar a la sociedad a pie. Al ponerse los zapatos, resolvió algo en su mente. Tenía que intentar llegar a Ruby. Yang también, si realmente fueran hermanas de sangre. Jaune siempre había dudado de eso, solo por lo diferentes que se veían, pero era una posibilidad. Para llegar a ellos, tenía que averiguar sobre ellos. ¿Quiénes eran realmente? Tenía que hablar con el prisionero. Su madre. Rosa de verano. Todavía estaba oscuro, antes de que se hubiera aventurado a salir. Se perdería el desayuno con Waze, pero ella tendría que superarlo. Él se lo compensaría más tarde. Al día siguiente le prepararía un desayuno muy especial, y trataría de enseñarle a batir huevos. Probablemente los quemaría otra vez, pero estaría bien. Incluso lo agradecería. Cualquier cosa para aliviar la presión que pesa sobre él. Atando su escudo a su brazo, envainando su espada para estar a salvo, Jaune salió sigilosamente de la habitación. Cada sombra se deslizó sobre él como un grim amenazante, listo para atacar. Cada ruido es un ataque potencial. Ahora tenía un conocimiento práctico del castillo, incluido donde debería estar la mazmorra. Solo tenía que bajar hasta allí y hablar con ella. Sintió una presencia familiar y se giró rápidamente para captar lo que sabía que estaba por encima de su hombro. Nada. Pero eso no significaba que nadie. Blake. ¿Dónde estás? ¿Me viste? Dijo su voz. Qué mortificante. Los ojos de Jaune se movieron en la oscuridad, sin ver nada. No, no lo hice. Solo sabía que estabas allí. Una suave risita le hizo cosquillas en los oídos y le provocó un escalofrío por la espalda. Girando, nada. Es una tontería de la que no estaba hablando ahora. Me viste el otro día. Mi verdadero yo. Los ojos azules se entrecerraron, continuando su lento paso por el pasillo. ¿Cuál fue ese? ¿Realmente importa? Otra risita. Es vergonzoso ser visto tan desnudo por el chico que adoras. Es muy dulce de tu parte que te importe. Aliento caliente contra su cuello. Podría devorarte. Jaune giró sobre sus talones, evitando atacar. Mantuvo los latidos lentos de su corazón, hasta eso. El recordatorio de lo que intentó hacer. Lo que ella haría. A lo que la habían obligado. Te salvaré. Una promesa que quería decir, pero no tenía idea de cómo podría cumplirla. ¿De qué? Es tan agradable así. Tal vez deberías unirte a nosotros. Algo rozó su brazo. ¿No crees? Jaune llegó a la entrada de la mazmorra, abriendo las puertas de par en par. Debido a lo nervioso que estaba con Blake, pudo levantar su escudo a tiempo para bloquear las botas marrones gemelas que volaban hacia su cara.
Gruñendo por el esfuerzo, el impacto lo obligó a retroceder por el suelo, miró hacia lo que lo estaba atacando. Sus ojos se abrieron y su tez palideció al ver a Tyrian, envolviendo sus dedos alrededor de la parte superior del escudo de Jaune, mirándolo. Su cabeza se inclinó ligeramente. «Hola, maestro Ark. ¿Cómo estamos en esta hermosa mañana?» Con un grito, Jaune apartó su brazo, tratando de desalojar a Tyrian, quien solo saltó del metal, girándose hacia atrás y aterrizando frente a Jaune. El loco sonrió, sus ojos brillando de color púrpura. Alegra oírlo. Girándose más rápido de lo que Jaune podía reaccionar, Tyrian lo pateó 2 veces en el pecho. Con la cola girando alrededor del cuello de Jaune, Tyrian lo lanzó por el pasillo. Jaune, con el ingenio a su alrededor, levantó su espada incluso cuando se estrelló contra una estantería errante. Levantándose lo suficientemente rápido de los escombros de madera, arremetió contra el maestro que ya atacaba. El golpe de la espada se encontró con la cola del escorpión, el aura púrpura bloqueó la espada mientras Tyrian bajaba. Pateando sus pies debajo de él, la espada de Jaune cayó al suelo. Tyrian se rió. Jaune, sabiendo que tenía que ser más rápido y más fuerte, invocó el fuego interior, aumentando su aura y alimentándola en su cuerpo. Bloqueando el pisotón de Tyrian con su escudo, Jaune arrojó al hombre mayor con un grito. Los aplausos lo recibieron cuando se puso de pie. «Te has vuelto más fuerte, de hecho». Tyrian se inclinó ante su alumno. «Qué privilegiado soy, aunque soy un humilde servidor de Salem, de ser testigo de un crecimiento tan fantástico de su segundo alumno favorito». Jaune apretó los dientes, Tyrian aún más rápido. Logró bloquear la patada, pero el golpe de la cola rozó el costado de su cabeza. Sin embargo, no rompió la piel incluso cuando lo sacudió, su aura lo sostuvo. Sin embargo, lo que fue un golpe con la cola pronto se convirtió en 3 cuando volvió a descender hacia la parte posterior de su cabeza y luego nuevamente hacia su cara. Tropezando hacia atrás, Jaune no pudo evitar que Tyrian golpeara sus costados con un golpe tras otro. Finalmente Tyrian se dio la vuelta y estrelló todo el peso de su cola en la cara de Jaune. Enviado volando, sangrando por la nariz, se desplomó más lejos del calabozo. Tyrian le sonrió, sus ojos brillando de color púrpura. Su cola azotaba, tallando surcos en las paredes de piedra. El pecho de Jaune subía y bajaba con cada respiración, luchó por ponerse de rodillas solo para recibir una patada en la cara nuevamente. Empujando a través de esto, se puso de pie, balanceándose sin poder ver. Tyrian evitó hábilmente cada golpe y golpe tope. Con una sonrisa cruel, le devolvió el golpe a Jaune, el chico jurando que sintió un diente romperse. Retrocediendo, observó cómo la cola flotaba sobre su cabeza, lista para atacar. Cerrando los ojos con fuerza, impulsó su aura lo más alto que pudo. Solo que el aguijón nunca llegó. Vaya, vaya. ¿Realmente te hiciste amigo de ella, no? Al abrir los ojos, Jaune encontró una visión de lo más peculiar. La cola de Tyrian, sujeta por tentáculos demasiado familiares que terminan en hojas rojas. Black estaba de pie encima de la maestra, con los pies aferrados al techo. Su carne es mía para penetrarla, eres demasiado mayor para él. La boca de Tyrian cayó en estado de shock. ¿Cómo te atreves? No soy demasiado mayor. Díselo, Jaune. Jaune no tuvo la oportunidad de responder, Tyrian estalló en un ataque de risa. Liberándose del agarre de Blake, enviando al gato fauno al suelo, saltó lejos. Jaune se volvió para ver a Blake solo para descubrir que ya se había ido. Ah, pero no, ella tiene razón. No es mi trabajo matarlo, maestro Jaune. No, no. Eso no serviría en absoluto. Sin embargo, le pediré que no intente visitar a nuestro prisionero nuevamente. De lo contrario, es posible que aún tengamos que castigarte. El hombre comenzó a alejarse, regresando a la entrada. Se detuvo por un momento, lanzando una sonrisa despreocupada por encima del hombro. Asegúrese de prepararse para la clase de hoy, maestro Jaune. Creo que será muy esclarecedor. Dicho esto, el hombre se fue. Jaune, a través de la bruma del dolor, recogió su arma y reflexionó sobre lo que había sucedido.
Ninguna advertencia sobre ir a Salem, ninguna reprimenda más fuerte que no lo vuelvas a hacer. Además de patear sus dientes frontales, Jaune supuso que debería considerarse afortunado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo pudo haberlo sabido? Fue ridículo. Fue absolutamente absurdo. Salem debía haber tenido una forma de espiarlo, pero ¿cómo? Las medusas no estaban ni cerca de aquí. ¿Cómo los habían llamado? ¿Videntes? Blake lo había salvado. Aunque solo fuera por sus propios motivos, ella lo había protegido de Tyrian. Jaune se agarró la cabeza, con ganas de gritar. ¿Qué se suponía que debía hacer? Deambuló solo por un tiempo, saliendo y descansando en un banco. Su cuerpo estaba en llamas, Tyrian lo golpeó con más fuerza de lo que cualquier híbrido había logrado hasta ahora. Hasta donde él sabía, solo Salem eclipsaba su poder. Jaune modificó eso. Azel probablemente era mucho más fuerte, pero tuvo la delicadeza de no ser golpeado por el hombre gigante todavía. Todavía. Jaune hizo una mueca ante su propia frase. Todos en este maldito lugar eran enemigos potenciales. Todo. Le dolían las costillas y, aunque el sangrado se detuvo, su nariz todavía le dolía. Su mandíbula era lo peor de todo, cobre en la boca. Por un tiempo, Jaune consideró ignorar la solicitud de Tyrian de unirse a la clase hoy, tratando desesperadamente de dejar que su aura se curara a sí mismo. No fue suficiente. Más pronto de lo que le gustaría, llegó el momento de enfrentarse nuevamente al loco. No había tiempo suficiente para volver al máximo, apenas suficiente para curar la mitad de lo que Tyrian había desatado sobre él, y si no se equivocaba, su aura se sentía más débil. Tenso. Jaune fue el último en llegar a la clase de Tyrian. Jan ya estaba sentado en las gradas con Ruby. Buscó a Weiss, sus ojos se abrieron al verlo antes de apartar la mirada. Claramente molesto porque no le había preparado el desayuno. Ruby lo estaba mirando, emocionada. Le habría hecho sonreír si no le doliera tanto la mandíbula. Tyrian hizo una reverencia a su alumno. Qué bueno que se una a nosotros, maestro Jaune. Después de nuestro entrenamiento de esta mañana, sabía que estaría ansioso por ir. Los murmullos en las gradas hicieron que Jaune apretara los dientes. Un error. Él asintió. Sí, señor. Jaune se preguntó qué monstruo estaba dispuesto para destrozarlo hoy. Tyrian se alejó del ring y asintió. Bien, bien. Un estudiante deseaba especialmente desafiarte este día. Si fueras tan amable. Un fuerte golpe tomó a Jaune con la guardia baja, apenas se giró a tiempo para ver un pesado garrote estrellándose en un costado de su cara. Tambaleándose hacia atrás, logrando mantenerse de pie, Jaune se alegró de tener su aura levantada. Pero solo hasta cierto punto, su visión narraba. Cardin había aterrizado, saltando desde las gradas, apenas evitando gruñirle. Comenzar. La voz de Tyrian era suave, fácil de pasar por alto. Jaune escupió sangre por el suelo mientras Cardin se clavaba el puño izquierdo en el estómago. Atacó y golpeó a Cardin en la cara, pero solo sirvió para lastimarse la mano. El híbrido apenas se movió por el golpe. Frunciendo el ceño, Cardin lo devolvió con toda su fuerza, enviando al otro chico de regreso a la pared. La sangre volvió a salir de su nariz y Jaune jadeó en busca de aire. No estaba preparado, no estaba en absoluto preparado. Apenas levantando su brazo a tiempo para bloquear el siguiente golpe fuerte del garrote de Cardin, Jaune gritó ya que su aura solo podía hacer mucho. La pared detrás de él se quebró, Jaune sintió que la presión atravesaba su brazo y llegaba a su torso. Deseando que su aura aumentara, empujó hacia atrás, obligando a Cardin a retroceder un paso. «¿Estás tratando de matarme?» Los ojos de Cardin ardieron con furia. «Claro que soy yo». La pared se hizo añicos con el siguiente golpe de Cardin, Jaune apenas lo evitó. ¿Qué crees que es esto? Somos híbridos, no cazadores. Matamos, consumimos y nos aprovechamos de los débiles. Tropezó hacia atrás, bloqueando golpe tras golpe de Cardin, luchando por mantener el equilibrio. «Tú eres mi presa», gritó el híbrido, con la mandíbula extendida alrededor de una herida anterior que había sido cerrada con llave. «Porque eres débil».
Jaune atacó con su espada, la hoja golpeó uno de los pernos de hierro de Cardin que mantenían viejas heridas. Rebotando sin más que una herida superficial, el híbrido continuó su asalto. Una y otra vez, Cardin lanzó golpe tras golpe a la defensa de Jaune, el humano sintió como si su brazo fuera a romperse. Él no quería este tipo de pelea. El rubio apuñaló hacia adelante, hundiendo el metal en la carne. Cardin, aullando cuando la espada le atravesó las costillas, le dio una patada a Jaune. Un error de su parte. El joven agarró la extremidad subdesarrollada y tiró de ella hacia adelante. Sin pensarlo, Jaune levantó su pie y lo estrelló contra la ingle expuesta de Cardin. Cardin se dejó caer, tomando la espada de Jaune con él y chilló. Jaune retrocedió un paso, la preocupación lo invadió a pesar de las circunstancias. Su cuerpo se sentía pesado, empujando su apariencia como esta tortura a cada músculo que tenía. Cardin se levantó más rápido de lo que esperaba, agarrando a Jaune. En lugar de eso, el chico rodó hacia adelante, agarrando la empuñadura de su espada y arrancándola del costado de Cardin. He llegado demasiado lejos para ser débil, murmuró Jaune, más para sí mismo que para su enemigo. Me queda mucho por hacer, para ser débil. Agarrando la empuñadura de su espada con ambas manos, cargó contra Cardin, simulando quemar su aura. Jaune lo bajó y apuntó al cuello de Cardin. Solo para que lo detuvieran en seco. Al enfrentar el corte hacia abajo con un golpe increíble, las bandas de metal alrededor de sus puños se partieron en dos y la hoja atravesó el hueso. Cardin le gruñó a Jaune. Si vas a usar un arma con las dos manos, levantó la mano libre, con el garrote en la mano. Asegúrate de que tenga algo de peso. El arma contundente chocó con el hombro derecho de Jaune. El mundo pareció ralentizarse alrededor de Jaune, cuando sintió que su hombrera blindada se doblaba antes de romperse, cada fragmento de metal perforaba su carne. Un familiar estallido recorrió todo su cuerpo, un estallido blanco explotó fuera de él. Luego el garrote continuó, hundiéndose en la carne y el hueso, hundiendo fragmentos de metal cada vez más profundamente. Un crujido repugnante y un dolor cegador lo confundieron cuando lo enviaron contra una pared del fondo. Los gritos lo hicieron volver en sí. Su hombro, su brazo, no funcionaba. No me sentí bien. Dolor cegador, abrumador, peor que casi cualquier cosa que hubiera sentido antes. No podía concentrarse, no vio cuando Cardin entró con una patada baja directo a sus costillas. Ya golpeado por Tyrian, Jaune gritó cuando sus costillas izquierdas finalmente se rompieron. Patinando por el suelo, encontró un rastro de su sangre que conducía hasta aquí. Con Cardin al tanto. El brazo izquierdo de Cardin era un desastre destrozado. Jaune se dio cuenta de que había logrado mantener su espada a pesar de todo. Quizás por el dolor, de hecho. Quería vomitar y se le revolvió el estómago. El dolor, todo era dolor. Dolor ardiente, entumecedor, absoluto. Tú eres mi presa, Jaune. Porque eres débil. Jaune gritó cuando Cardin le hundió el pie en la espalda. Tú. Pisar muy fuerte. Gritar. Débil. Otra patada, esta vez hacia su costado derecho. Delirante, Jaune se encontró boca arriba ahora. Su espada había caído, pero todavía estaba cerca. Todo lo que Cardin había dicho estaba en su cabeza, confuso y desorientado. Agarrando la empuñadura de su espada, captó una cosa que el niño le dijo. Peso. Cardin se acercó lento pero seguro, confiado en su victoria. Observó cómo Jaune envainaba su espada. Una señal de sumisión, de derrota. No es lo suficientemente bueno. No aceptaré que te rindas, carne, gruñó, mientras la sangre goteaba de su propia boca. Levantando el garrote sobre su cabeza, saboreó el momento. Voy a quitarte lo que esa perra amarilla me quitó. Tal vez Salem me lo injerte, si es que vale mi. La espada, con vaina y todo, se hundió en su garganta. Jaune se levantó rápidamente. Cardin dejó caer su propia arma mientras se tambaleaba hacia atrás. Aunque no eran inteligentes, incluso los híbridos necesitaban respirar. Que el peso del considerable escudo que Jaune había robado le impactara no le hizo ningún favor a Cardin. No se detuvo, no pudo. No me atreví.
Golpeando a Cardin en la cabeza una y otra vez, Jaune obligó al híbrido a caer al suelo. Primero magullando y luego rompiendo la piel, sintiendo el hueso romperse debajo de él, Jaune arrojó el escudo y hundió su espada hacia abajo. Limpiamente, inmovilizando a Cardin a través del pecho contra el suelo, Jaune luchó por permanecer consciente. Un movimiento y Cardin estaría muerto. Simplemente mueve la espada hacia arriba un poco más, y ni siquiera él podrá curarse de esta herida. La mano de Jaune se soltó, cualquier fuerza que le quedara abandonó. Tropezando sobre sus pies, el mundo girando a su alrededor, dejó sus armas donde estaban. Hacía frío y tenía que detener la sangre. No, matar a Cardin no era importante. Se dio cuenta de que su aura se había hecho añicos. Ya no estaba sanando. Tuvo que arreglarse solo. Tenía que intentarlo. Tyrian declaró su victoria, pero Jaune no le dio la hora del día, arrastrándose lo más que pudo antes de colapsar. Solo entonces se permitió llorar. Ruby sintió una extraña sensación de familiaridad cuando se dirigió al vestuario. Solo habían pasado unos días desde la última vez que fue allí para encontrar a la misma persona. En aquel entonces había sido un encuentro accidental, atraído por la emoción negativa que Jaune había estado emitiendo mientras se escondía allí. Mientras lo buscaba, no esperaba encontrarlo aquí el otro día. Hoy, sin embargo, fue totalmente intencional. No había regresado a clase después de su batalla contra Cardin. Eso en sí mismo era preocupante. Su pelea había sido brutal y, a pesar de que no resultó fatal para ninguno de los competidores, había sido una de las más viscerales y salvajes. Se había derramado sangre. Las armas habían empalado la carne. Sin duda se habían roto huesos. Tampoco eran las únicas cosas que se habían roto. Si bien Ruby no entendía perfectamente a Aura, podía decir que la suya se había roto. El hecho de que Jaune hubiera comenzado a sufrir daño físico una vez que esa luz brillante recorrió su cuerpo apoyó su hipótesis. Aún así, había logrado derrotar a Cardin. El híbrido más grande era una pared andante de músculos y huesos. Armadura y placas de quitina cubrían su cuerpo y lo protegían de cualquier daño. Era un joven tanque, y el único híbrido que podía igualar su fuerza física era Yan, en virtud de su brazo Grim. El hecho de que Jaune hubiera logrado enfrentarse cara a cara con él y no solo sobrevivir, sino también ganar, era un testimonio de su propio poder. En verdad, era uno de los estudiantes más fuertes de la clase. Sin embargo, el hecho de que nunca hubiera regresado a clase preocupaba a Ruby. El olor acre de la sangre que llenaba sus fosas nasales tampoco ayudó. Ella llevaba consigo su espada y su escudo para devolvérselos a su dueño. Nunca se debe dejar a nadie indefenso en esta escuela. A medida que se acercaba a la puerta que conducía a las duchas y al área de vestuarios, el olor solo se hacía más fuerte. Al igual que la sensación de desesperación. Uno demasiado familiar. Al abrir la puerta, Ruby vio a su presa desplomada contra una de las paredes, y su mano izquierda se levantó para cubrirse la boca y reprimir un grito ahogado. Él estaba sin camisa, y aunque esto normalmente habría hecho que su cuerpo sintiera cosas con las que no estaba familiarizada, hoy no sintió ningún placer al verlo. Vio cómo el pecho de Jaune se agitaba con cada respiración profunda que tomaba. El dolor estaba grabado en su rostro, como si el mismo acto de aspirar aire le doliera. La carne encima de su caja torácica estaba marcada con manchas negras y azules debido a los moretones. Muchas otras contusiones salpicaban su torso y brazos. Al igual que laceraciones que van desde rasguños menores hasta marcas irregulares que recorren partes de su carne. El hecho de que estas heridas persistieran solo confirmó sus sospechas. El aura de Jaune se había roto y estaba sufriendo los resultados de la batalla contra Cardin. Sin perder más tiempo, Ruby dejó caer su espada y su escudo y corrió hacia su mejor amiga. Jaune. Ella gritó con preocupación. Ella no estaba dispuesta a preguntar estúpidamente si él estaba bien. Claramente no lo era. En lugar de eso, su mente se centró en cómo mejorarlo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? La cabeza del niño giró, pero su postura no mejoró. No hizo ningún intento de cubrirse o ahuyentarla. Eso era bueno, ya que ella no estaba dispuesta a abandonarlo en su momento de necesidad.
No lo sé, dijo en voz baja. Ruby frunció el ceño. ¿Qué pasa con tu aura? Ella sugirió. ¿Puedes hacer eso? Sacudió la cabeza. No. Se ha ido. Los ojos rojos se abrieron y debió haberlo notado considerando sus siguientes palabras. Al menos por ahora. Yo, nunca antes había perdido mi aura. Así que no sé cuánto tiempo tomará regresar. O recargarme. Como sea que funcione. Ella asintió comprendiendo. Ruby tampoco sabía cómo funcionaba, pero era bueno saber que volvería en el tiempo. Hasta que eso sucedió, necesitaban una mejor manera de tratar sus heridas. Deberíamos hablar con Azel, sugirió. Él sabe todo sobre aura. Tal vez el hombre conociera algún tipo de truco para volver a ponerlo en funcionamiento. Sería natural para el hombre corpulento, a diferencia de un híbrido como ella o Jaune. Jaune volvió a negar con la cabeza en desacuerdo. No. No hay profesores. Por mucho que a Ruby le doliera hacerlo, aceptó de mala gana su evaluación. La última vez que Jaune le hizo evidente su debilidad a un maestro, lo arrojaron a la naturaleza. Aunque se trataba de Azel y no de Tyrian, preferirían no correr el riesgo de que eso volviera a suceder. La respiración de Jaune era irregular y, combinado con los horribles moretones en su torso, no le habría sorprendido que varias de sus costillas estuvieran rotas. Uno de sus brazos también colgaba flojo. Esperaba que eso no estuviera roto también. Lo último que necesitaba era que lo vieran demasiado débil para volver a luchar. Ser arrojado a los Beowulfs una vez más. En este estado no estaba segura de que él regresaría por segunda vez. Ruby parpadeó. Este estado. Se le ocurrió que todavía estaba en su forma humana. Eso simplemente no serviría. Puede que Jaune se enorgulleciera de poder mantener ese disfraz indefinidamente, pero también tenía sus inconvenientes. El cuerpo humano, si bien era el vehículo perfecto para la infiltración de los reinos humanos, era más frágil que sus cuerpos híbridos naturales. Era más débil. Su resistencia fue inferior. Su capacidad de curación era mucho más lenta. Si Jaune quisiera acelerar la recuperación hasta que su aura pudiera recargarse, entonces tendría que volver a su forma de Grimm. Una sensación de excitación recorrió el cuerpo de Ruby. Después de todo este tiempo, finalmente podría ver su forma de Grimm. ¿Cómo se veía el joven debajo del disfraz? Solo deseaba que no fuera en estas circunstancias. Jaune, dijo, arrodillándose en el suelo ante él. Si quieres sanar más rápido, tienes que volver a tu forma Grimm. El chico a su lado se quedó paralizado y un pico inmediato de negatividad irradió de él. Eso solo hizo que ella se concentrara aún más en él. Ella vio con claridad cristalina mientras él sacudía la cabeza. Una vez más ella frunció el ceño. Pero tienes que hacerlo, insistió. Hasta que tu aura pueda ayudarte a curarte, tu cuerpo se curará solo más rápido en tu forma Grimm. Como lo hicieron Jan y Weiss antes. ¿Recuerdas? Weiss se había curado de haber sido empalado en el estómago en solo un par de días. Por lo poco que sabía de biología humana, ese tipo de recuperación estaba más allá de lo imaginable para ellos. Entonces, las propias lesiones internas y huesos rotos de Jaune probablemente sanarían en un período de tiempo similar si comenzara ahora mismo. Sacudió la cabeza nuevamente. No puedo. Ruby lo miró confundida. ¿Qué quieres decir con que no puedes? ¿Por qué no? Si se trata de cuernos secretos y esas cosas, prometo que apartaré la mirada. Ruby, dijo con fuerza. Sin embargo, en esa fuerza había un inconfundible cansancio. No puedo. Una risa suave e incrédula se escapó de sus labios. Ella no encontró la situación tanto divertida como ridícula. Por supuesto que puedes. Todos nosotros podemos. No es que hayas estado viviendo en tu cuerpo humano durante tanto tiempo que hayas olvidado cómo hacerlo. Sin embargo, para su sorpresa, él asintió. Sí, es exactamente eso, estuvo de acuerdo. Yo, olvidé cómo. Jaune estaba siendo difícil y Ruby no lo apreciaba. Ella solo quería lo mejor para él y él luchaba contra ella en cada paso del camino. La idea de que ya no pudiera volver a su forma Grimm era ridícula. Ni siquiera ella estaba dispuesta a creer una mentira tan inverosímil.
Ella le dio un ligero golpe en el hombro, teniendo cuidado de no tocar ningún lugar cerca de un lugar que mostrara una lesión visible. El hecho de que no se estremeciera ni jadeara cuando su dedo presionó su carnoso hombro le dijo que todo había estado bien. Vamos, continuó mientras lo empujaba. En este punto ya ni siquiera se trataba de ver su forma de Grimm. Estaba genuinamente preocupada por su bienestar, y esta era la única manera que conocía de mejorarlo. Nadie olvida cómo transformarse. Mira, si realmente necesitas que mire hacia otro lado mientras lo haces, lo haré. Solo quiero que te sientas mejor. ¿Está bien? Aquí se mostraban una preocupación y una compasión genuinas que la habrían convertido en una paria para sus compañeros. Sabía que Jaune podía tolerarlo. Que él podría tolerarla. Él la entendía a un nivel que nadie, ni siquiera su propia hermana, podía entender. Y en cierto modo, sentía que lo entendía como nadie más podía hacerlo. Después de todo, eran mejores amigos. Habían sido compañeros de cuarto mucho antes de que Weiss se estableciera en su habitación y cama. Si alguien podía convencer a Jaune de que bajara la guardia, era ella. Eso fue lo que lo hizo tan frustrante cuando una vez más se negó a hacerlo. No puedo, respiró con cansancio. Sin esperanza. Si tú puedes. Dijo, dejando que sus frustraciones se apoderaran de ella. Tú puedes. Yo puedo. Todos podemos. No es que seas un humano estúpido o algo así. Esa es la única manera en que no podrías hacerlo. El cuerpo de Jaune se puso rígido una vez más. Y como antes, las emociones negativas que emanaban de él aumentaron en intensidad. Bajó la cabeza para mirar al suelo. Bueno, mierda. Supongo que no te crees esa excusa. Jaune, no eres un humano, continuó presionando. Así que por una vez deja de fingir y haz lo que te digo. Él no dijo nada. Solo siguió mirando al suelo entre sus piernas. Los ojos carmesí exploraron la carne bronceada, ensangrentada y magullada. En ese momento parecía tan débil y frágil como un verdadero ser humano. Parecía destrozado. Derrotado. Sin embargo, algo más que mirar. Parecía derrotado. Parecía cansado. Jaune sangró rojo bajo su disfraz, como lo haría cualquier buen híbrido. Aquí mismo estaba interpretando el papel a la perfección. Si él saliera y le dijera que era un ser humano de la vida real, ella incluso podría creerle. Pequeñas manos apretadas en puños. Ella se estaba cansando de este estúpido juego suyo. O su estúpido orgullo. Sea lo que sea, terminó aquí. Sus sentimientos por él no se interpondrían en lo que era mejor para él. Jaune, repitió, esta vez un toque de filo deslizándose en su tono. ¿Venido, y si lo fuera? Preguntó de repente. Las palabras detuvieron a Ruby en seco. Durante unos segundos permanecieron en el aire, pero pronto su pregunta provocó la suya propia. ¿Qué? ¿Y si fuera un humano? Él continuó. ¿Qué harías si yo fuera un humano real que mintiera todo este tiempo? ¡Qué pregunta tan ridícula! Uno tan insondable que ni siquiera merecía contemplación. Sin embargo, por su bien, ella respondería. Eso es imposible, explicó. Quiero decir, un humano que viene a una escuela llena de híbridos de Grimm. ¿Cómo sucedería eso? Por primera vez en la conversación, una pequeña risa se escapó de los labios de Jaune. Hizo una mueca de dolor inmediatamente después, el fuerte tirón de la risa le causó dolor en las costillas. Tal vez un humano realmente estúpido podría lograrlo por error. Tal vez terminó aquí de forma completamente accidental. Ruby podría estar de acuerdo con esa opinión. Se necesitaría un humano increíblemente estúpido para venir a un lugar como este. Salem no lo permitiría, continuó. E incluso si lo hiciera, él sería comida de Grimm en aproximadamente un día. Menos de un día. No hay manera de que sobrevivan tanto como tú. Esta vez su atención se centró en la risa mucho más fuerte y dolorosa de Jaune. Sonrió entre dientes apretados y teñidos de rojo, y la mano en su brazo ileso se levantó para sostener su estómago mientras seguía riendo. Ruby lo miró con curiosidad, preguntándose qué clase de broma secreta podría haber causado tal arrebato. Comida Grimm, repitió. Como ser tragado entero por un rey Taijitu.
Fue un ejemplo extrañamente específico, pero realista al fin y al cabo. Tienes razón, Ruby. Un humano estúpido, ignorante y sin entrenamiento sería comida de Grimm en su primer día. Ella continuó mirándolo con preocupación. ¿Fue este comportamiento como resultado de sus heridas? ¿La infección y la fiebre estaban apareciendo tan pronto y le estaban provocando delirar? En este momento Jaune no le decía más que tonterías. Tal vez debería usar su brazo de apatía para calmarlo. Se sentiría culpable al hacerlo, pero había funcionado en el pasado cuando él estaba en apuros. Al final decidió posponer esa opción al menos por el momento. Ella tomó su mano con la suya humana y la apretó. ¿Ves? Tú mismo lo dijiste. Ningún humano sobreviviría aquí. A menos que fueran muy buenos mentirosos, continuó. A menos que todos los demás mintieran por ellos. Sabieran o no que lo estaban haciendo. ¿Y por qué harían eso? Ella preguntó. ¿Mentir a sabiendas? Él se encogió de hombros. No sé. Yo también me lo he preguntado. Tal vez porque cierto maestro es un psicópata sádico al que le gusta ver sufrir a los demás. Tal vez mantendría la mentira para su propio placer enfermizo. Jaune estaba describiendo a Tyrian. Ruby lo sabía con seguridad. El hombre mismo era más un fauno que un híbrido. ¿Era posible que el profesor mintiera para su retorcida diversión? Tal vez ese humano siguió mintiendo entre dientes para sobrevivir, continuó Jaune. Tal vez todo lo que hizo, todo lo que dijo fue sobre pretender ser humano, fue porque eso era todo lo que podía hacer. Desde cuando el hipotético humano se había convertido en él, supuso que no importaba. Nada de esto funcionó. Tenía que conseguir que se transformara para poder empezar a curar sus heridas. A diferencia de la propia Weiss, Ruby sabía que no tenía forma de tratar a Jaune. El agua y el jabón simples no aliviarían las fracturas de huesos ni las hemorragias internas. Jaune, dijo suavemente, sus dedos una vez más cerrándose sobre los de él. Tienes que transformarte. Por favor. La cabeza de Jaune se levantó y se volvió hacia ella. Unos ojos azules, húmedos y cansados, la miraron fijamente. La más pequeña de las sonrisas se dibujó en sus labios mientras la miraba fijamente. No puedo. Durante largos segundos, el azul y el rojo se encontraron, cada uno de los adolescentes sin parpadear mientras continuaban mirando involuntariamente hacia abajo. Ninguno cedió. Ninguno se inmutó. Entonces se dio cuenta y sus ojos se abrieron como platos. La golpeó con la fuerza de un rayo. Su susurro sonó tan fuerte como un trueno en sus oídos. Sus labios temblaron y su voz tembló mientras luchaba por pronunciar las palabras. ¿Realmente eres humano? Jadeó. La reacción de Jaune fue la última que podría haber esperado. Él sonrió. Él sonrió ampliamente y casi aliviado, mostrando una vez más los dientes manchados de sangre. Su mano aflojó su agarre sobre él, permitiéndole caer a su costado. No puede serlo, respiró ella. Jaune, no puedes ser humano. No puedes. Eres mi amigo, Jaune. No puedes ser humano. Lo intenté, dijo mientras la sonrisa se disipaba. Su cabeza se inclinó para descansar nuevamente contra la pared, rompiendo el contacto visual con el híbrido. Me esforcé mucho por sobrevivir aquí. Hice lo mejor que pude. Vi cosas terribles, horribles. Vi lo que habrías sido si nunca hubieras sufrido este horrible destino. Vi a tu madre, la cabeza de Ruby temblaba violentamente. El líquido se acumuló en sus ojos, y cada parpadeo y giro brusco de su cabeza lo arrojaba de su rostro. Dime que esto es mentira, susurró. Dime que esto es un acto. Un acto realmente estúpido sobre tratar de encajar en el ser humano. Todo esto es solo práctica. ¿Verdad, Jaune? No sé si mi aura volverá a tiempo para curarme. Su voz era débil y estaba ignorando sus súplicas. Pero si no es así, ¿puedes hacer algo por mí? La niña se puso de pie y dio un paso atrás para alejarse de Jaune. Esto fue demasiado. Mucho para soportar. Su amiga, su mejor amiga, la que la había aceptado desde el día en que se conocieron, era una humana. Un humano al que se suponía que debía odiar. Se supone que debe matar. Pasaron los segundos y ella no le respondió.
Los ojos de Jaune estaban cerrados mientras su cabeza continuaba apoyada contra la pared. Terminó hablando de todos modos. ¿Podrías asegurarte de que Black no mantenga mi cabeza en un frasco? Aunque estaría muerta, no creo que eso me guste mucho. Ella dio otro paso atrás. Sus instintos primarios le gritaban que atacara. Jaune era un recipiente de desesperación en este momento. Miedo. Arrepentirse. Dolor. El joven era la encarnación de las emociones negativas. Ella se sentía increíblemente atraída por él. Solo que ahora fue por todas las razones equivocadas. Su atracción no surgió del deseo de formar vínculos de amistad. No surgió del deseo de tomarlo como su compañero. Provino del deseo de matarlo. Para desgarrar y desgarrar la carne. Como cualquier Grimm le haría a cualquier humano. Ruby se dio vuelta y huyó. Corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, porque si no lo hacía, temía perder el control. Temía que sus instintos de Grimm tomaran el control y destrozara a su mejor amiga en un ataque de furia salvaje. Su amigo humano, suave y blando. Un líquido cálido continuó corriendo por sus mejillas mientras corría. Incluso fuera del vestuario, incluso en los pasillos de los dormitorios, sintió su desesperación. Aunque no podía decir si estaba presente desde tan lejos o si era el mero recuerdo que llevaba consigo. Todo lo que sabía era que necesitaba escapar. Necesitaba tiempo para recuperarse. Necesitaba tiempo para que él se recuperara y volviera a ser el mismo de antes. Un viejo yo que le diría que todo esto era solo una gran broma. Que él era un híbrido como ella. Que él no era una criatura que ella debía matar. Los ojos rojos sangre se miraron fijamente en el espejo. Manos con garras se aferraron al tocador del baño. Ya no era frecuente que pudiera disfrutar del tiempo a solas. Por otra parte, eso fue enteramente por elección propia. La palabra disfrutar era exagerada. Más que un tramo. Fue una mentira. El dormitorio puede haber sido pequeño, pero en este momento le parecía un vacío a Weiss. La soledad la consumía y no le gustaba. Hubo un momento en su vida en el que pensó que disfrutaba de su soledad. Pensó que había disfrutado sentada en su torre de marfil mirando desde arriba a todos los híbridos inferiores. Hasta que lo conoció. Hasta que se hizo amiga de él. Hasta que se hizo amiga incluso de Ruby. Ninguno de los dos estaba aquí ahora. De hecho, no los había visto a los dos desde la clase del profesor Callous. Las heridas de Jaune eran graves y sabía por experiencia personal que a veces uno necesitaba estar solo para recuperarse. Ciertamente lo había hecho, hasta que Jaune entró para ayudarla. Una calidez se deslizó por sus mejillas al recordar la experiencia. Recordó su toque. Recordó sus ojos recorriendo su cuerpo expuesto. Sin embargo, no había hecho ningún tipo de movimiento. Qué descaro el de ese chico de no hacer ningún movimiento. ¿Cómo pudo contenerse de llevársela? La idea era frustrante y solo aumentaba su creciente ira. Sola en su dormitorio, anhelaba que sus compañeros de cuarto regresaran. Incluso el que vivía debajo de la cama. La ausencia de Black era sospechosa, y Weiss se preguntó brevemente si los tres estaban en algún lugar pasando un buen rato sin ella. La punzada de los celos le comió el estómago, pero su ego pronto pudo aplastarla. No, si Jaune no estuviera interesado en tomarla como compañera, ciertamente no tomaría a ninguno de esos dos. Pero eso no quería decir que Black no lo tomaría como tal, por la fuerza si fuera necesario. Weiss gruñó, alejándose del espejo y regresando a la sala principal de su nuevo hogar. Al sentarse en la litera inferior, las sábanas se sentían frías. Normalmente se les habría calentado con la carne de 3 cuerpos. Esta noche, sin embargo, solo había uno. Había pasado tanto tiempo desde que sintió el cálido abrazo de otra persona. Ahora que estaba lista para sentirlo de nuevo, la idea de no poder tenerlo solo perpetuó su ya mal humor. Su mente volvió a la clase de Tyrian. Tanto Jaune como Cardin habían abandonado la arena en mal estado. Esperaba que el chico rubio estuviera bien. Si supiera dónde estaba, consideraría devolverle el favor que tan amablemente le había otorgado. Sabes que nunca te haría daño, ¿verdad? Las palabras resonaron en su mente.
La llenaron de una calidez inusual y desconocida, que por el momento compensaba el hecho de que su cama estaba fría como el hielo. Siéntate en el borde de la bañera. En un instante ese calor fue reemplazado por el escalofrío que recorrió su columna. Un fuerte suspiro se deslizó a través de sus labios entreabiertos. ¿Desde cuándo se había vuelto tan asertivo? ¿Tan dominante? ¿Quién era él para decirle qué hacer? Weiss recordó la sensación de él presionando su estómago herido en respuesta a sus ataques verbales. Había terminado lastimándola, pero eso no fue un problema. Después de todo, había sido un tipo diferente de dolor. Ella le había dicho que no lo olvidaría, y así fue. Ella no quería olvidar. Ella nunca olvidaría cuán capaz era él de tratarla de esa manera. La sonrisa que había comenzado a formarse en sus labios se desvaneció cuando el sonido de pasos llegó a la puerta. Weiss se puso de pie, con los ojos fijos en la puerta mientras se abría. Para su decepción, fue su compañera de cuarto pelirroja quien entró. Ruby, saludó Weiss neutralmente. ¿Dónde está Jaune? Una oleada de negatividad surgió de la otra chica. Weiss notó que su comportamiento habitualmente alegre estaba completamente ausente. Sin embargo, la cantidad de negatividad que emanaba de Ruby en este momento estaba absolutamente fuera de serie. No sé. Ruby gritó rápidamente. No lo busques, ¿vale? Los ojos rojos se entrecerraron con sospecha. Disculpa. ¿Quién eres tú para decirme? Simplemente no lo hagas. Cortó y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Yo tampoco lo encontré, así que no te molestes. ¿Entendido? Ruby estaba siendo inusualmente asertiva. Inusualmente pesimista. Ambos rasgos fueron normalmente positivos para los híbridos. Sin embargo, Ruby no era un híbrido normal, como todos sabían. Ambos rasgos eran completamente extraños para la niña más joven. Weiss disfrutó del orden. En este momento esta situación era un caos absoluto. Simplemente no serviría. No sé qué está pasando, pero el hecho de que estuvieras desaparecido y que Jaune y Blake todavía lo estén es sospechoso. No lo niegues. El híbrido que caminaba se detuvo y se giró para mirar fijamente unos ojos brillantes como espejos. No hay nada sospechoso en Jaune, espetó, señalándola con un dedo. Entiendo. Weiss se quitó el dedo ofensivo de la cara de una palmada. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Solo déjalo, ¿vale? Ve a hacer otra cosa. Esto no iba a ninguna parte y Ruby estaba siendo una plaga particular. Era obvio que Weiss no iba a obtener de ella una explicación adecuada esta noche. No es que pudiera esperar nada productivo del monstruo. Voy a darme una ducha, dijo finalmente el híbrido de pelo blanco. No porque me dijiste que hiciera otra cosa, sino porque debo mantener mi hermosa apariencia. Y debo oler bien para cuando Jaune regrese. Ruby se quedó helada. El miedo irradiaba de su cuerpo. Ella apartó la mirada mientras hablaba. No sé si volverá, un ceño se deslizó sobre sus labios. Entonces ella había acertado en su suposición. Jaune estaba herido y quería mantenerse alejado de ellos para no mostrar ninguna debilidad. Eso fue rico viniendo del tipo que había irrumpido en su antigua habitación diciéndole que no le haría daño. Que él no se aprovecharía de su propio momento de debilidad. ¿No tenía él la misma fe en ella? ¿Pensó que ella lo mataría en su estado vulnerable? Cuando lo encontrara, le diría lo que pensaba. Y varios golpes agudos de su glorioso cuerno. Eso le enseñaría a desvalorizar el vínculo que habían formado. Weiss carraspeó y se dirigió al baño una vez más para poder bañarse. Muy bien. Tendré que verlo mañana en el desayuno. Sin esperar respuesta, cerró la puerta detrás de ella y comenzó a desnudarse para tomar una ducha nocturna. Ruby vio salir al otro híbrido y se sentó en la cama. Una vez más se quedó sola con solo sus pensamientos. O al menos pensó que habría estado sola. El suave silbido de una risa sonó desde debajo de la cama. Solo había un híbrido que podría haber sido. ¿De dónde vienes? Ruby preguntó en la habitación, incapaz de ver el objetivo de su conversación. De las sombras. Ruby asintió. Blake probablemente había entrado desapercibido en el momento en que Ruby abrió la puerta de su dormitorio.
El esquivo híbrido podía moverse entre las sombras sin ser visto, entrando y saliendo de las habitaciones sin hacer ruido. Sin previo aviso. Sin que su presa siquiera supiera que estaba allí. Incluso la propia Ruby, una repentina sacudida de miedo recorrió su cuerpo. Si Blake hubiera estado desaparecido hasta ahora como había dicho Weiss, Blake. ¿Dónde estuviste hoy? Más risas siseantes. En este momento sonaba más como un rey Taijitu que como un híbrido adecuado. Y al igual que una serpiente, estaba enroscada e invisible, lista para saltar en cualquier momento cuando llegara el momento de atacar. Ya sabes, fue la respuesta críptica. Ruby no lo sabía, pero temía que tal vez sí lo supiera. Decidió hacerse la tonta, en caso de que Blake no estuviera donde Ruby temía que hubiera estado. No lo sé, mintió. Entonces, ¿por qué no me lo dices? No. Ya sabes. La risa se reanudó, esta vez como los últimos suspiros de un anciano moribundo. Fuera lo que fuese de lo que Blake se reía, no solo era divertido. Fue hilarante. Blake, no sé dónde estabas. Esto no es gracioso. ¿No es así? Preguntó la chica escondida. Creo que es deliciosamente delicioso. Sé que lo sabes. Ruby se puso de pie. Esto se estaba volviendo viejo muy rápido y no estaba de humor para lidiar con los acertijos de Blake. Mira, si vas a ser una plaga, te sacaré a rastras de, sabes que Jaune es un humano. Las propias palabras de Ruby murieron en sus labios al escuchar eso. Se le secó la garganta y por un momento olvidó cómo hablar. Ruby se alejó unos pasos de la cama, se giró y miró hacia abajo para ver un tentáculo que sobresalía de debajo. Se agitaba perezosamente en el aire, como burlándose de ella para que viniera y lo agarrara. Estoy tan feliz de que lo sepas, continuó el esquivo híbrido. Es tan difícil guardar secretos tan maravillosos como este, los ojos rojos se abrieron como platos. ¿Supieras? Por supuesto que lo sabía. ¿Cómo podrían no conocer el dulce y delicioso aroma del miedo humano? Mi pobre bebé Adam tenía esos mismos sentimientos antes de su prematuro fallecimiento, la forma en que Blake habló de Adam casi la hizo sonar triste. Sin embargo, Ruby sabía que no debía confundir ese tono con verdadera simpatía y arrepentimiento. Lo más probable es que Blake simplemente pensara en el fauno como su juguete favorito, que lamentablemente había roto al jugar demasiado con él. Sin embargo, siempre se podían conseguir juguetes nuevos. Nuevos humanos con los que jugar, a los humanos les gusta Jaune. Una oleada de ira recorrió las venas de Ruby. Así que lo supiste todo este tiempo. ¿Y lo mantuviste con vida por eso? Su miedo, es muy sabroso, el tentáculo se agitaba perezosamente en el aire. He aceptado a Jaune por lo que es. Igualdad racial para todos, una risa oscura siguió a la declaración, y Ruby frunció el ceño con confusión. Blake era sin duda el más trastornado de todos sus compañeros, por lo que no fue una sorpresa que Ruby no pudiera entender el significado de sus palabras. ¿O por qué encontró esa afirmación tan divertida? Parecía muy extraña esta noche. Lo acepté y lo amé todo igual, cantó Blake. ¿Qué harás con nuestro chico, Ruby? ¿Lo matarás? El mismo miedo que Ruby había sentido hoy volvió. De hecho, la idea de matarlo se le había pasado por la cabeza. No era un pensamiento que hubiera querido tener. Había sido instinto. Puro instinto. Había trabajado duro para aplastar esos impulsos. Temía no poder hacerlo. Nunca, dijo de todos modos. Jaune es mi amigo. ¿Lo era? Era un humano. Un humano que llevaba meses viviendo una mentira. ¿Podría realmente seguir siendo su amigo si fuera una persona completamente diferente de lo que ella pensaba? ¿Es él? Odiaba cómo Blake se había hecho eco de sus propios pensamientos. Jaune podría estar muerto en este mismo momento. Si su aura no regresaba, no aguantaría la noche. Ruby deseaba desesperadamente hacer algo, pero sabía que no podía. No podía decirles a los profesores que le dieran atención médica. Semejante idea estaba fuera de discusión en esta escuela. Y si Ruby bajara allí ella misma, no sabía cómo reaccionaría ante un humano que emitiera toda esa negatividad. Decirle a Weiss también era inaceptable. Es muy posible que ella lo mate por principios.
Y luego estaba Blake, tenía sentido que Blake ni siquiera considerara echarle una mano a Jaune. Después de todo, ella simplemente lo usó y cosechó su negatividad para su propio retorcido placer. Ruby simplemente tenía que esperar que Jaune fuera tan fuerte como ella y todos los demás siempre pensaron que era. Incluso si fuera solo un humano. Oh. Susurró Blake, el tentáculo se retorcía de emoción. Podríamos convertirlo en uno de nosotros. Uno de nosotros. Uno de nosotros, los ojos volvieron al suelo cerca de la cama. Ruby se acercó furiosa y agarró el tentáculo con su mano mejorada. No te atrevas, siseó ella. La idea de arrojar a Jaune al estanque de la destrucción era completamente abominable. Salem nunca lo permitiría. La verdad es que Ruby no tenía idea. Obviamente Salem había arreglado que un humano asistiera a su academia. Ruby no tenía idea de con qué propósito. Sin embargo, considerando que lo había hecho, era probable que convertir a Jaune en un híbrido en contra de los deseos de su amante fuera una muy mala idea. Él podría ser como yo. Después de todo, Sally también, fue otro pensamiento horrible. Jaune, el joven amable y afectuoso que se había convertido en su primer amigo, convirtiéndose en una monstruosidad retorcida como Blake. No nunca. Absolutamente no. Ruby moriría antes de permitir que eso sucediera. Sin embargo, ¿por qué? Después de todo, él era solo un humano. ¿Por qué debería importarle? La risa de Blake volvió a silbar y un segundo zarcillo salió y quitó por la fuerza la mano de Ruby. Los tentáculos se deslizaron nuevamente debajo de la cama, y solo quedó el eco escalofriante de la suave risa de Blake para recordarle a Ruby que ella realmente estaba allí. El otro híbrido obviamente consideró que su conversación había terminado. Eso estuvo bien. Ruby no tenía ningún interés en continuar de todos modos. Sabiendo que era poco probable que Jaune regresara esta noche, incluso si sobrevivía, Ruby subió la escalera de la litera. Por primera vez en mucho tiempo, se acostó en su vieja litera superior. Frío. Solo. Sin su mejor amiga y su compañera de cuarto. Por primera vez en meses, no fue fácil conciliar el sueño. Nota del autor. Y estamos de vuelta. Disculpas por no actualizar la semana pasada. Decidí que quería escribir algo más para variar, y la idea de un capítulo 2 para I Want One. Golpeado. Un poco de variedad de vez en cuando es bueno. De todos modos, este capítulo fue muy divertido de escribir. Progresión importante y todo eso. Ah, y el híbrido Blake es muy divertido de escribir. Algo en lo que coincidimos todos los implicados en el proyecto. Hablando de ellos, mi agradecimiento, como siempre, a Burkion y Ligningstxu por toda su ayuda. Entonces, ¿qué te parece? No solo que Ruby se enterara, sino que Blake lo supiera todo el tiempo. ¿Qué crees que pasa ahora? Hay cosas emocionantes en el horizonte. Gracias por leer. Espero que lo hayan disfrutado.